finalmente, bueno, nos queda un tema por tratar que tiene que ver con la dinámica del tipo de cambio o overshooting de Dortmund. Es una teoría que debida a Dortmund, eh, y que intenta un poco, si se quiere, racionalizar el hecho de que muchas veces el tipo de cambio eh, sobre reacciona, ¿sí? Se va mucho más allá de sus niveles de equilibrio de largo plazo, eh, bueno, por motivos que tienen que ver con cambio alguno en alguna política, pero hay una sobrereacción del tipo de cambio y después el tipo de cambio parece que va hacia converger, o sea, converge hacia algún lugar. Es decir, pareciera como que hay una gran depreciación al principio y luego hay una apreciación hacia el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. Bueno, un poco para entender esta cuestión y poder tratarla, vamos a partir, empecemos a pensar, esto era ya lo que habíamos visto anteriormente, la paridad de tasas. Antes lo habíamos visto este término como delta E sobre E, aquí E, eh, eh, tipo sombrero, es el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, ¿sí? El tipo de cambio de largo plazo. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que la tasa de interés en un momento, la tasa de interés doméstica en un momento determinado, en un momento T, va a ser igual a la tasa de interés internacional en un momento T, más la expectativa que haya sobre alguna depreciación nominal del tipo de cambio, ¿sí? Tranquilamente podemos ignorar el subíndice T, y si despejamos E de esta expresión que está aquí, vamos a llegar a una expresión que nos va a indicar el tipo de cambio como función del tipo de cambio de largo plazo, ¿sí? Como función del tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, y como función del diferencial de tasas, lo cual, si la tasa de interés internacional está dada, podríamos considerar como función del nivel de tasas de interés doméstica. Está claro que si aumenta la tasa de interés doméstica, por esta relación que vemos aquí, este término se hace más grande, entonces tengo uno más un término más grande, dado el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. Eso me va a implicar una caída en el tipo de cambio de equilibrio de corto plazo, de corto plazo. Por lo tanto, yo podría graficar en el espacio tipo de cambio tasa de interés, aquí lo veo, un espacio algo como esto, y voy a tener una curva más o menos de esta forma que está aquí, una curva como esta, ¿sí? En donde me indica a cada nivel de tasa de interés cuál es el tipo de cambio que corresponde para mantener la paridad de tasas de interés, ¿sí? Eh, Fíjense que esto es un diagrama en el cual yo aquí tengo el modelo ISLM clásico, determino una tasa de interés, esa es la tasa de interés internacional, y esa misma tasa de interés la voy a proyectar hacia aquí y voy a tener el tipo de cambio real de largo plazo en este sentido, ¿sí? Fíjense que aquí es una economía que parte de un equilibrio y sub cero, tasa de interés igual a la internacional, y un tipo de cambio de largo plazo. Es como en nuestros esquemas anteriores cuando partíamos desde un equilibrio inicial. Nuestra pregunta que vamos a intentar respondernos es eh, si el tipo de cambio, digamos, se ajusta o no se ajusta eh, instantáneamente en el corto plazo a su valor de equilibrio, y en dicho caso, si eso fuera así, si eso no fuera así,
bueno, ¿qué sucede? Digamos, es posible digamos, obtener tipos de cambio de equilibrio a corto plazo que no sean el equilibrio de largo plazo. La respuesta es completamente sí, ¿no? ¿Sí? Dicho de otra manera, también podemos pensarlo como que el tipo de cambio que nosotros estamos viendo constantemente no es un tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. ¿Sí? Podríamos llegar a ver momentáneamente una sobrereacción del tipo de cambio hacia arriba o hacia abajo, o sea, una depreciación o una apreciación que va a estar más allá de su valor de equilibrio. Nuestra pregunta es si eso en realidad puede pasar. ¿Sí? Y si eso pasa, bueno, cuáles son las implicancias para nuestro modelo. Bien, nuestro modelo con overshooting, para empezar a tratar esto y para poder demostrar de que efectivamente yo lo que puedo tener a corto plazo es un tipo de cambio que es de equilibrio, pero no es el equilibrio de largo plazo, voy a introducir rigidez en la economía. ¿Sí? Lo que necesito es introducir una rigidez en la economía, sea lento ajuste de precio o lento ajuste en el nivel de producción. Eso me va a permitir que el tipo de cambio sobre reaccione en un principio y después me vaya a converger hacia el equilibrio de largo plazo. ¿Sí? En este caso vamos a suponer que hay un lento ajuste en las capacidades productivas o en el nivel de producción de la economía. Entonces, ante una política, el nivel de producto no reacciona automáticamente, sino que demora un tiempo en reaccionar, y todos los efectos de esa política principalmente se van a ver en la tasa de interés. El modelo ISLM va a ser el mismo que lo hemos tratado anteriormente, con la particularidad de que la tasa de interés para nosotros ahora va a ser la tasa de interés doméstica, porque la tasa de interés doméstica puede diferir de la tasa de interés internacional, ¿sí? Puede diferir de la tasa de interés internacional, porque podría haber apreciaciones, o sea, se podría llegar a esperar apreciaciones o depreciaciones del tipo de cambio, y nuestro tipo de cambio va a ser la función o la expresión que encontramos anteriormente, que va a venir representada por esta expresión que está aquí. ¿Sí? Aquí hay doble efecto en lo que tenga que ver en la IS, que en principio tiene que ver en que la tasa de interés de nuestra economía va a afectar obviamente el mecanismo tradicional a la inversión, por lo tanto a la demanda agregada, pero la tasa de interés obviamente va a afectar las exportaciones netas vía una digamos, apreciación o depreciación del tipo de cambio. Por ejemplo, si nosotros suponemos un aumento de la tasa de interés, entonces hay digamos, hay una contracción en la inversión, pero el aumento en la tasa de interés me va a implicar que los rendimientos son atractivos en la economía local, por lo tanto hay un ingreso de capitales desde el exterior, y lo cual va a empujar hacia la apreciación del tipo de cambio. La apreciación del tipo de cambio me va a empeorar la balanza comercial. Algo que no aclaré, pero que debería estar bastante claro, es que estamos suponiendo que estamos bajo un contexto de un régimen de sistema de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Lo único que aquí vamos a flexibilizar es, bueno, ¿qué sucede si ese ajuste no es instantáneo en el nivel, en el tipo de cambio? ¿Sí? ¿Qué pasa si eso no es así? Si no se ajusta automáticamente, vamos a ver un poco la reacción. Los niveles de equilibrios van a estar representados por y sombrero y estrella, pero a corto plazo podemos tener algunas diferencias en estos valores. ¿Sí? Bueno, eh, para ver un poco cómo funciona nuestro modelo, vamos a
tratar una política monetaria expansiva. Ya sabemos que la política monetaria expansiva en régimen de tipo de cambio flexible era efectiva, y esa efectividad lo que teníamos era que implicaba un aumento en el nivel de producción, pero también un aumento en el nivel del tipo de cambio. Y eso estaba un poco relacionado. Aquí pueden parar el video y volver a la parte que explicamos política monetaria en sistema de tipo de cambio flexible. Eso estaba relacionado un poco con la teoría cuantitativa, lo cual el tipo de cambio de largo plazo estaba determinado por la cantidad de dinero de la economía. Entonces, al aumentar la cantidad de dinero de la economía o al aumentar los saldos reales de la economía, el tipo de cambio iba a aumentar en la misma proporción. Entonces, aquí estamos seguros que los agentes deberían esperar una depreciación porque el tipo de cambio de largo plazo se debería depreciar. Ahora, ¿qué sucede en el corto plazo? Esto puede ser así, no puede ser, digamos, puede ser así o no, hay alguna diferencia, y la verdad es que sí, digamos, hay algunas diferencias, sobre todo teniendo en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con la rigidez de precios, ¿sí? Supongamos una política monetaria que incrementa la cantidad de dinero de una vez para siempre. Ese aumento en la cantidad de dinero, obviamente, ya lo hemos visto, implica una caída en la tasa de interés y un aumento en el tipo de cambio real de largo plazo y un aumento del producto. Ese es como nuestro efecto final y completo. Eh, Sin embargo, digamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede digamos, cuando tenemos rigidez en la economía real, sobre todo rigidez en la producción? Bueno, que es el primer efecto de la política monetaria expansiva, no implica aumentar automáticamente el nivel de producción. Por lo tanto, lo que tenemos partimos desde A, y lo que tenemos es que la tasa de interés baja mucho más de lo que debería bajar, precisamente porque el nivel de actividad todavía tiene una cierta rigidez, no se puede mover. Es decir, digamos, ese exceso de oferta de dinero va a hundir la tasa de interés, digamos, muy, con una gran magnitud. Esa caída en la tasa de interés se hace menor al diferencial que hay, o sea, digamos, se agranda el diferencial que hay con los activos externos. El agrandarse el diferencial con los activos externos implica que hay una salida de capitales masivas. Sin embargo, aquí está un poco el kit de la cuestión, digamos, porque pensar en esta expresión, que la voy a poner aquí más y lo voy a poner en estos términos, pensar en esta expresión, digamos, ahora pueden diferir las tasas de interés, pero en el punto B, en el punto en el cual se aplicó la política monetaria, se incrementó la cantidad de dinero, pero la producción todavía no arrancó, ¿sí? No se pudo transmitir al mercado de bienes. La tasa, estamos de acuerdo que la tasa ahora es menor a toda esta expresión, ¿sí? A toda esta expresión. Por lo tanto, si esto no cambió, digamos, si no cambió efectivamente la tasa de interés internacional, nuestra pregunta automáticamente sería, ¿cómo puedo llegar a que la tasa de interés doméstica sea menor a la internacional? Y eso se puede dar a partir de esperar una apreciación nominal del tipo de cambio. Pero ahora parece un poco raro que nosotros estemos al principio diciendo que la política monetaria incrementa el producto y está relacionado por el incremento en la cantidad de dinero a un incremento en el tipo de cambio. Por lo tanto, estamos esperando un tipo de cambio, estamos esperando que el tipo de cambio se deprecie nominalmente, pero a su vez estamos esperando en el corto plazo que el tipo de cambio se aprecie nominalmente.
¿Cómo puede suceder esto? Bien, para digamos, determinar un poco esto, fijémonos en estos dos gráficos. La política monetaria obviamente pasa desde el punto A hasta el punto C. Eso implica desplazamiento de la LM, producto de un incremento en la cantidad de dinero, una baja en la tasa de interés, una depreciación del tipo de cambio y un desplazamiento de la IS, producto de una mejora en la balanza comercial. Resultado, se incrementó el nivel de producción, pero también se incrementó el tipo de cambio. Y esto quiere decir que efectivamente a este nivel de tasa de interés, que está fijo, que es el nivel de tasa de interés internacional, que con perfecta movilidad de capitales debería ser igual a la local, implica que el tipo de cambio ahora sea mayor, por lo cual existe un traslado de la curva, esta curva, que es la curva que habíamos visto antes, que nos relacionaba la tasa de interés, ¿sí? Que nos relacionaba la tasa de interés con el tipo de cambio, explica que la curva de relación tasa de interés tipo de cambio, o de paridad, porque esta es una tasa de paridad de tasa de interés, lo habíamos deducido de la condición de paridad, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, el punto C, que es el punto final, es con un tipo de cambio mayor, ¿sí? Ese es el resultado que nosotros hemos visto al principio con el sistema de tipo de cambio flexible. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros aplicamos la política monetaria expansiva, pero la producción no reacciona? Entonces, como la producción no reacciona, la economía básicamente viene al punto B. En el punto B, lo que tengo es una tasa de interés mucho menor a la tasa de interés internacional. Y por lo tanto estoy esperando una apreciación cambiaria. ¿Cómo lo puedo ver eso? Bueno, porque aquí con esta tasa de interés, si yo la proyecto a este gráfico, que va a ser esto que está aquí, obtengo en la nueva curva de paridad de tasa de interés y tipo de cambio, obtengo este tipo de cambio. Es un tipo de cambio mucho mayor, ¿sí? Y ese tipo de cambio es mucho mayor producto de que la baja de tasa es sustancial porque la producción todavía no arrancó. Entonces estoy parado sobre la LM que me equilibra el mercado el mercado monetario. Esa es la tasa de interés que me equilibra el mercado monetario. Ese es el nivel de producción que todavía no arrancó. Tiene que bajar lo suficiente la tasa de interés para poder incrementar la demanda de saldos reales y poder absorber los mayores saldos reales que hay en la economía. Pero esa disminución me implica una salida de capitales muy fuerte que deprecia, deprecia el tipo de cambio sustancialmente. Y si yo lo puedo mirar digamos, cuál es el tipo de cambio que corresponde a esta tasa de interés, en la nueva curva, porque ya estamos pasado el efecto de la política monetaria, voy a ver que es un tipo de cambio como este, ¿sí? Y este es un tipo de cambio bastante grande, porque si nosotros miramos este incremento del tipo de cambio, es sustancialmente mayor a lo que sucede aquí. Pero ahora bien, digamos, una vez que nosotros estamos acá, podemos entender de dónde viene esta expresión, digamos, que se espera una apreciación cambiaria en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio reacciona sustancialmente, pero sabemos que B no es el equilibrio, sino que C es el equilibrio. Por lo tanto, deberíamos esperar que la economía empiece a traccionar, aumente la demanda de dinero, la demanda de dinero haga aumentar las tasas de interés y con eso empiece a apreciarse justamente el tipo de cambio, ¿sí? Es decir, lo que necesitamos es que la economía empiece a producir por el efecto tipo de cambio sobre reacción del tipo de cambio. Eso me va a estimular las exportaciones netas, me va a estimular la demanda agregada, me va a estimular el nivel de producción me va a estimular
digamos, va a incrementar la demanda de dinero, y eso va a ir aumentando la tasa de interés, y con el aumento de la tasa de interés el tipo de cambio se va a empezar a depreciar a medida que va subiendo la propia tasa de interés. Entonces, aquí sí vemos que el tipo de cambio puede reaccionar a corto plazo, y puede ir más allá de su valor de equilibrio a largo plazo ante un shock cualquiera. En términos del gráfico del tiempo, si nosotros tenemos tiempo en el eje X y el tipo de cambio, vemos que aquí se provoca la política monetaria expansiva, y a partir de la política monetaria expansiva el tipo de cambio salta, de largo plazo salta de E1 a E2. A partir de ahora este es el equilibrio de largo plazo. Sin embargo, lo que vemos es que el tipo de cambio en el corto plazo no hace eso, sino que salta desde el punto A, o dicho de otra manera, desde el punto, a ver, desde el punto, salta desde el punto A hasta el punto B, lo cual implica todo este incremento en el tipo de cambio, producto de que la producción no arrancó y la tasa de interés tiene que bajar lo suficiente para incrementar la demanda de dinero y poder absorber esa mayor cantidad de saldos reales de la economía, mantener un equilibrio en el mercado monetario. Entonces, vemos que digamos, el tipo de cambio en el corto plazo salta de E a ED, E1 a ED, salta, sobre reacciona. Pero, digamos, a medida que va pasando el tiempo, lo que va sucediendo es que viene, la producción va creciendo, y, digamos, el tipo de cambio se va apreciando a medida que la tasa de interés se va recuperando, producto de que se recupera la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, vemos que es posible obtener una sobrereacción del tipo de cambio en estas condiciones, ¿sí? Vemos que es totalmente posible tener una sobrereacción del tipo de cambio, y no es necesario suponer que hay alguna especulación, ¿sí? Simplemente en cuanto a las divisas, en cuanto a los activos o al mercado financiero propiamente dicho. Simplemente debemos suponer una rigidez en la economía real, porque la rigidez en la economía real va a implicar que el producto no tracciona automáticamente ante la política monetaria, y por lo tanto la tasa de interés tenga que bajar muchísimo, o tenga que compensar, o tenga que modificarse lo suficiente para tratar de compensar la inalteración, o sea, la no modificación del nivel de renta en cuanto a los saldos reales de la economía. Entonces, digamos, lo estático está el producto, la caída en la tasa de interés, la gran caída en la tasa de interés, me lleva a que haya una sobrereacción del tipo de cambio. La sobrereacción del tipo de cambio en el corto plazo, o sea, es una gran depreciación en el corto plazo, implica mejoras en la exponenta, mejoras en el nivel de producción, y eso me va recuperando la demanda de dinero. Al recuperarse la demanda de dinero, lo que va sucediendo es que ya no se mueve más, la, no se mueve más la LM, ya está fija porque los saldos reales están fijos. Entonces, al recuperarse la demanda de dinero, va aumentando la tasa de interés, y lo que va sucediendo es que el tipo de cambio se empieza a apreciar a partir de entonces. Entonces, en este sentido, en el corto plazo, el tipo de cambio se va a depreciar más allá de su valor fundamental o de su valor de equilibrio, pero de modo que podemos tener, o sea, de modo que podemos esperar en largo plazo una depreciación del tipo de cambio de equilibrio de largo plazo ante una política monetaria expansiva, pero podemos esperar una trayectoria más bien de apreciación del tipo de cambio en el corto plazo hacia su valor de equilibrio, ¿sí? Entonces, es básicamente eso lo que nos dice un poco
digamos, el overshooting, esa sobrereacción del tipo de cambio. ¿Cuál es la lección un poco fundamental? Es que técnicamente no tuvimos que suponer ningún tipo de racionalidad en el, digamos, no modificamos nada en el mercado financiero, no introdujimos ninguna irracionalidad en el comportamiento de los inversores ni de los agentes económicos. Simplemente tuvimos que suponer algo que suele ser más real, un supuesto más tangible, que es una cierta rigidez en la economía real. En este caso, la rigidez viene del lado de que el producto no reacciona automáticamente ante la política monetaria, sino que hay un tiempo a partir de que empieza a reaccionar, se empieza a sentir los efectos de la política monetaria en la economía real. Y eso nos va a mostrar de que ante diferentes intervenciones, digamos, la volatilidad del tipo de cambio puede ser muy alta, y eso es una de las grandes debilidades o las grandes críticas que se le hace al tipo de cambio, al régimen de tipo de cambio flexible, ¿sí? Porque precisamente lo que puede suceder es que si tengo un régimen pura y exclusivamente flexible, puedo tener excesos de volatilidad en el tipo de cambio. Por eso, en general, no hay países que tengan completamente flexible, es decir, que la autoridad monetaria en su vida haya intervenido, sino que más bien hay esquemas que son más bien mixtos, alguna flotación sucia, alguna flotación de bandas administradas, que me permitan contener ciertos excesos en la volatilidad del tipo de cambio, sobre todo en el corto plazo, ante un fenómeno, en este caso es un fenómeno monetario, ¿sí? Ante un fenómeno monetario es precisamente contener estas cuestiones. Así que bueno, eso sería todo, toda esta parte. Digamos. Vimos la conveniencia o no de determinadas políticas, antes diferentes regímenes. Vimos que la política fiscal es totalmente inefectiva en un régimen tipo de cambio flexible, y la política monetaria era efectiva. Por lo tanto, si quiero digamos, tener política monetaria, debería tener sistema de tipo de cambio flexible y no un sistema de tipo de cambio fijo, porque el sistema de tipo de cambio fijo en la política monetaria me lo anula, la divina trinidad, la trinidad imposible. Es decir, o tengo política monetaria, o controlo el tipo de cambio, o tengo movilidad perfecta de capitales. Y todo esto en un contexto de movilidad de capitales que previamente lo vamos a ir modificando. Que posteriormente lo vamos a ir modificando, perdón. Entonces, dependiendo de las facilidades para hacer política económica, voy a tratar de elegir el régimen cambiario. Y finalmente, lo que vimos es un poco la devaluación. Anteriormente lo vimos en la devaluación, vimos que las devaluaciones son expansivas. Vimos también que los shocks externos en un sistema de régimen flexible es expansivo, pero ojo que eso no es tan real. Era expansivo porque precisamente los shocks externos depreciaban el tipo de cambio, y eso tenía un efecto en la IS o un efecto en el componente de la balanza comercial de la moneda, que me permitía, o las exportaciones netas, que me permitía incrementar el nivel de producto. Vimos que la devaluación es expansiva, puede ser expansiva si se cumple la condición Marshall-Lerner, era una condición en la cual indicaba que la suma de las elasticidades respecto al tipo de cambio de las exportaciones e importaciones en valor absoluto deberían ser mayor a la unidad. Si se cumplía, entonces podíamos estar seguros de que la devaluación iba a ser expansiva, y que en general se cumplía con un cierto lag. Y finalmente vimos que puede suceder si el tipo de cambio de corto plazo no ajusta instantáneamente al equilibrio de largo plazo.
Si eso no ocurre, lo que podemos tener es como una volatilidad, un incremento sustancial del tipo de cambio de corto plazo, sobre reacciona, y esa sobrereacción precisamente es debido, digamos, a la rigidez real que hay en la economía. Y esa rigidez real me permite tener una sobrereacción, por lo tanto me permite esperar una depreciación en el largo plazo, pero esperar una apreciación del tipo de cambio, o esperar una trayectoria que se vaya despreciando el tipo de cambio hacia su valor de equilibrio en el corto plazo.